¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas, buenas amigas y amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestra dosis diaria de vitamina D. Y en esta ocasión vamos a continuar con el evento de Año Nuevo 2026 allí en China, en Shanghái, para ser más precisos, en donde el día de ayer ya reaccionamos al tema de All By Myself, un tema que Dimash retomó después de muchísimos años que no lo interpretaba. Es un tema que creo que a muchos nos llega porque es de nuestra generación, ¿no? Más o menos un tema que estrenó Eric Carmen en 1975, en diciembre, para ser más precisos, como sencillo de su disco titulado Eric Carmen. Y pues bueno, vamos ahora a disfrutar del tema de Fire, que me han dicho que tiene alguna sorpresa por ahí reservada. No lo he visto, quiero descubrirlo junto con ustedes. Así que acompáñenme, vamos a descubrir qué hizo de nuevo Dimash con este tema de Fire en este festival de Año Nuevo allá en Shanghái. Así que sin más preámbulos, Ático, cállate los ojos, dale play al video y pues vamos a disfrutarlo. Tema de Fire. Ok. Wow. Wow, algo que se me hace muy interesante son dos cosas que resaltan mucho. La primera, Dimash no está en el escenario, está como una especie de los palcos, pero es adecuado, ¿no? Para que Dimash estuviera ahí cantando. Y la segunda, comparación del tema del día de ayer de All By Myself, que fue una pista de música grabada, aquí se escuchan los instrumentos en vivo. Al parecer con este tema sí aprovecharon la orquesta que está ahí, porque el sonido se oye muy crudo, muy natural. Por eso te das cuenta, ¿no? En el de ayer se escuchaba todo muy parejito y bien nivelado en volúmenes, pero porque era una pista de música. Y en este no, sí se escucha esa disparidad, esa crudeza del sonido de los instrumentos. Y se escucha que están tocando en vivo. A lo mejor me equivoco, pero se escucha como si estuviera en vivo la música. ¡Wow! Fíjense que es muy curioso. Creo que sí es una pista de audio. Porque no veo a los músicos como que ejecutando. Al parecer es una pista de audio. Una pista de audio bastante interesante. Este tipo de sonido, así muy crudo, muy natural, me recuerda al sonido que se escuchó en el concierto del Palacio de los Deportes del día 10 de octubre. ¿Esto septiembre? ¿Octubre? Creo que sí fue 10 de octubre, ya no me acuerdo. El concierto del que fui, de la Ciudad de México, se escucha, así se escuchaba el sonido muy natural. Pero porque obviamente estaban tocando ahí en vivo los músicos. Por eso les digo que puede ser que sea en vivo porque la música, porque tiene esa crudeza que me recuerda al día del concierto. Es bastante interesante, me gusta muchísimo hasta ahorita, ¿eh? Esa como que ambientación de que Dimash no estuviera en el escenario, sino que estuviera en un palco adecuado, el escenario todo en rojo, que se prendiera al momento de decir Fire. No sé, tiene mucha calidad visual.
presentación de Fire. Wow. Con esto me acaban de confirmar que sí está en vivo, porque los coros, no sé quién los esté haciendo, no se ve que sean Rasul, Diana y Sarina, han de ser algunos intérpretes conocidos ahí en China, que están haciendo los coros y parte de la letra de Dimash. Se me hace un concepto bastante interesante de que no estén los cuatro juntos en el escenario. Obviamente están en el mismo recinto, pero están en diferentes ubicaciones. Son como que palcos adecuados para esta presentación. No sé si alcancen a distinguir. Todavía se notan como que un poquito asientos atrás de ellos. Y los adecuaron para este tema. No sé, me gusta mucho la idea. Fíjense que siempre nuestros hermanos de China innovando en ese tipo de características y me gusta que tengan ese atrevimiento y sobre todo con Dimash porque realza más sus presentaciones. Ya tan solo tener a Dimash en una presentación es garantía de algo grandioso, pero ya si con eso lo conjuntas con algún genio loco en el buen sentido de la palabra, que sea visionario, que tenga ideas y todo eso, todavía reluce más porque la grandiosa y espectacular voz de Dimash la realzas con efectos visuales que a lo mejor no son con pantallas, pero son con cosas nuevas, elementos nuevos, atrezos, no sé, puede ser cualquier cosa y eso hace que crezca todavía más la presentación y qué más que ejercerlo para un festival de Año Nuevo, ¿no? Wow. Ya bajó Dimash. Oh. Wow. Wow, hasta aquí llega el video. Fue la canción completa, básicamente. Estuvo espectacular. Esa parte de rap que le metió me recordó mucho a una agrupación norteamericana, estadounidense, para ser más precisos. No me acuerdo cómo se llaman, por el tipo de rap que utilizó. Melódico, pero muy rápido. No me acuerdo cómo se llaman, pero es una agrupación. No sé, fue bastante interesante. Es una lluvia de nuevas ideas que le están metiendo a la presentación de Fire, aprovechando el talento de Dimash. Que yo creo que Dimash tuvo mucho que ver en esto, porque siempre es el que da el último visto bueno para ejecutar las ideas. Pero yo creo que los realizadores o los que estuvieron proponiendo estos intervalos de Dimash en el palco, después en el escenario, los coristas cada uno en un palco, armonizando entre ellos, cada uno cantando un fragmento para que se luzcan sus voces. Se me hace bastante interesante porque son cosas nuevas.
Como sabemos, Dimash siempre se reinventa, nunca canta las mismas canciones igual. Y aquí lo vuelven a demostrar y aprovechando eso, surgió esta lluvia de ideas en donde Dimash yo creo que tomó lo mejor y dijo me gusta esto y esto y ahora nada más vamos a armarlo. Y ya lo montaron y quedó una versión de Fire espectacular, la verdad es inolvidable. Dudo que lo vuelva a hacer igual porque, vuelvo a repetir, nunca interpreta las canciones de la misma manera. Pero esta idea está muy bien pensada. Igual la podría tomar para su nueva gira, porque Fire es una de las que se va a quedar, porque son de las más recientes. Yo creo que de las que se quedan para la nueva gira son Fire, Smoke, When I Got You, Love Is Not Over Yet. Yo creo que ya la va a incluir, porque en esta gira nada más la interpretó en el concierto de Nueva York, en el Madison Square Garden. Yo creo que mete Love Is Not Over Yet. Y algunos otros temas que va a ir sacando o que quiera recuperar, como podría ser por ejemplo All By Myself, o que no sé, me encantaría que regresara la de Sinful Passion, no creo que tenga problemas con los de Studio porque él se lleva muy bien con ellos. No sé, son cosas que todos podemos especular, pero ya la última palabra la tiene Dimash, ¿no? Él sabrá qué incluir. A lo mejor se queda Disturbed One Sky porque es como que su bandera. Yo creo que SOS, yo creo que ya le va a dar descanso, pero les digo, todas estas son especulaciones porque es un tema que la ha cantado durante 8 o 9 años, desde aquel 2017 en I Am Singer no lo ha dejado de cantar, y yo creo que no lo dejó de cantar porque la gente no deja de pedírsela. Es algo muy interesante, ¿no? Pero bueno, no sé, la opinión más importante es la que tengan ustedes. Déjenmelo aquí abajo. ¿Qué les pareció esta presentación de Fire? Para mí fue inolvidable, fue espectacular, ¿eh? Así que se sacaron no un 10, se sacaron un 100 con estas ideas y estas propuestas que hicieron nuevas, sobre todo para abarcar la parte visual, ¿no? De los atrezos en los palcos, después abajo, los coristas armonizando, después cada uno por su parte. Cuando dicen Fire se enciende el escenario en rojo, no sé, es algo bastante interesante, me gusta mucho, como siempre, los hermanos allá en China tirando la casa por la ventana y más en un evento de Año Nuevo. Y pues bueno, ahora sí que díganme a qué más quieren que sigamos reaccionando a Dimash. Ya saben, mañana sale el tema de Ogni Pietra, el tema de Ogni Pietra que presentó aquí en este mismo evento. Y después vamos a ver curiosidades, porque me han mandado curiosidades de Dimash allí en Shanghái, ¿no? De compras en el aeropuerto y cosas así. Vamos a ver qué podemos armar, porque son videos muy cortos. Así que pues bueno, de todas maneras, síganme dejando enlaces, recomendaciones, sugerencias, lo que quieran que reaccionemos de Dimash o de cualquier otra cosa. Me lo pueden dejar por Instagram. El enlace de Instagram está aquí abajo en la caja de descripción del video. Y o si no, aquí en los comentarios de YouTube también por ahí podemos platicar si ustedes gustan. Así que si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos de Dimash todos los días de lunes a viernes y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.